Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en la Brawl Talk de Brawl Stars, ¿vale? Bueno, ya sabéis que no os lo he subido antes porque, bueno, tenía el vídeo de Álvaro, voy a por ti, porque no pude grabarla antes, porque ya sabéis que este fin de semana estuve fuera. Muchos lo visteis en el vídeo que subí hoy en el canal principal. Pero bueno, el tema es que tenemos una Brawl Talk de 9 minutazos que sobre todo se va a enfocar en el futuro de Clash Royale. Así que vamos a verla, explicarla, porque más que nada también yo quiero enterarme, ya no solo vosotros, de lo que van a traer, ¿vale? Han vuelto de vacaciones, es una actualización muy enfocada al futuro. Quiero decir, esta actualización en cuanto a contenido es muy suave. Han hecho un robot para Dani, de verdad. Sí que lo han hecho, tío. Es duro esto. Me he quemado. Me estoy dando cuenta de que estoy un poco rojo. Bueno, da igual, el tema. Brawl Talk es muy enfocada al futuro, ¿vale? Tiene dos nuevos Brawlers, eso sí que lo sé. Pero bueno, vamos a verla, chicos, y a ver qué nos cuentan, ¿vale? Es uno de los nuevos Brawlers, 100%. Es que así me voy enterando un poco de todo lo que tiene Brawl Stars nuevo, porque tiene muchas cosas. Y si no, es que me voy a enterar de un mojón. Y quiero enterarme de todo. Ahora, hay que decir que el equipo de Brawl Stars, en cuanto a marketing, lo hacen bastante bien. Pero necesitan un cambio en Brawl Stars para que enganche. Vale, Sam es el nuevo Brawler cromático, ¿vale? Que parece que es a melee, un tipo primo. A ver. Vale, pega fuerte, pega bastante, Vale, y pega varios. Ah, porque pierde los puños. Vale, y cuando la gastas pierde los puños. Vale, y luego la recuperas. 2100 de daño no tan nada mal, Vale, 2100 de daño, le sube la velocidad y lo recupera. Vale, vale, vale. Es un poco como Bonnie, cuando tira la ulti salta y cuando la vuelve a tirar recupera el cañón. Ah, vale, si la recoges del suelo también. La skin está guapa, Vale, 1200 por básico, teniendo en cuenta que pegas 3, no está nada mal. Y la ulti 2100, nada mal tampoco. Vale. Lola forajida. La de Crow está bien, pero Crow tiene skins muy chulas. Squeak también tiene skins guapas. A mí es que el tema de las skins, chicos, de las Brawl Talks es lo que menos me gusta. Mortis Mecha sí que está muy guapo. Mortis Mecha está muy guapo. Pasa que 299 gemas. Chicos, ya sabéis, código Withzy, o sea, no hay más. Vale, variaciones de colores. Bueno. Vale. Bueno, que va a haber más skins, pero en esa siguiente actualización. Lo tenéis en español, pero bueno, por si no os estáis enterando. Yo es que lo estoy escuchando en inglés y a veces no me acuerdo leerlo. Vale, nuevo modo jugador contra environment. Ah, el 8-bit es un bot, chicos, no es un jugador. O sea, es como el robot que tenéis que aguantar con vida. No soy muy de los modos de cooperativo en Brawl Stars. Y equipos de 4, Bueno, claro, pero por 8-bit. Ah, como en cualquier otro juego. Vale. Cambiarlo. Eso está bien, Eso está bien para asegurarlos más fuertes y luego poder cambiarlos. Eso mola. Me han soltado los cascos aquí, no sé por qué. Ah, vale, en septiembre llega el nuevo. Bush. Parece un francotirador. ¿Cuánto pega? 1380. Vale, es un Byron de la vida. ¿Cómo cura? Vale. O sea, dejas el fantasma, está ahí a la izquierda, chicos. Aquí estaba. Aquí tenéis otro. Vale. O sea, y la ulti pone un escudo. Vale. Facilito de encontrar en cajas, chicos. La ulti, si te la tiras así mismo dando un clic, te pone un escudo y si no, tus compañeros.
We are Vale. partnering with some awesome esport teams, and you'll be able to ¿Queso? support them too by getting a Team profile Queso está aquí, picture or chicos. pins from the shop. New Ahí está. challenges and quests with new sprays and profile pictures as rewards. De momento, The chicos, Robot Factory sin más. environment is also available in Showdown. Quiero decir, New han metido gadgets 2 nuevos from Rust and Brawlers, Rift. van a meter Gears nuevos price gadgets. reduction. Sí que sé que le bajan el coste de los Message refuerzos. from Y esto es lo future. importante, chicos, lo del We futuro. managed to travel in time and get Frank from the future to tell you a bit more about what we have planned for Brawl Stars in the Esto es future. lo que la gente más le ha gustado. How do you do, fellow kids? Wait, that's from the past. Le dio like a un tuit mío, Frank, Sorry, el otro Frank. día. So, we're all aware that we have some players who are concerned about the future. Sí, porque está bajando What do mucho you Brawl have for Stars. the community? Well, for Y es la the primera last vez que few months, Supercell we reconoce algo focused así, on ¿eh? designing and building our high-level roadmap for the future. And this is the first time ever Es que we are lo acabo de talking decir yo, es la about primera vez que our hacen algo future así. plans with you, our players. No he visto esto, Why are o we sea, doing os lo this? prometo. We feel there's a disconnect between you and us. Cierto We'd es. like to resolve it. So, let's talk about the next Eso está update. muy bien, ¿eh? To get Pero no this pueden out of the tardar way, mucho yes, tampoco. we are going to rework Gears. We didn't plan to make changes to the system this year, but we understand your feelings and frustrations about it, and we share most of them. Consequently, ¿Cuál we es have la decided to frustración que hay con los prioritize this refuerzos, and push chicos? back other changes. In fact, we're going to make some changes already in this update. Ahora los hacemos baratos, eso We lo reduce entiendo. the cost to craft gears and gear levels by about 50% in the coming update. ¿Y la gente que se ha gastado by dinero ya? reducing the amount of required scrap and tokens. So, should we talk about October a little bit? We're going to simplify the flow on how you acquire gears and decrease their cost. And at the same time, we're going to introduce additional, more specific gears, which won't be usable for all the Eso está brawlers. bien, porque And depende can we de qué talk about Brawler what le hace happens muy to fuerte un refuerzo a otro. existing gears? We're pretty much hitting the reset button for gears, and we'll reimburse all existing scrap. Vale, gear y eso está muy bien tokens, también. and already crafted O sea, os gears van a dar to you. todo de cero y así This todo lo will que habéis happen in gastado points, lo podéis volver a and gastar points en will los play que a os much interesen bigger y en role los que in no. how to unlock gears in the future. Vale. This Eso está muy essentially bien. allows you a full respec for gears once the October update arrived. Refunds will be based on the total amount of scrap and gear tokens you've collected since we've introduced them last year. Eso está Cool. muy And bien, ¿eh? There is more, right? Why, Paula? Yes. We're also reworking the existing PvE weekend Es que modes. yo no soy muy We del ultimately PvE, don't chicos. believe they are fun PvE es anymore, and we're player going to versus replace environment them o with a jugador new, contra more entorno, dynamic en PvE español. system, which will introduce new features including multiple stages, persistent power-ups, different environments, and new types of enemies and bosses. Almost like a place where we'll be able to O sea, los tell a refuerzos story bien. in the future. We also mí esto me da have un poco plans igual. beyond October. ¿Y después? That's right. The timeline becomes a bit more uncertain at this point. Y después de However, eso, aún queda there are después de eso, bigger ¿eh? topics we would like to tackle. And the first one is affecting the current progression system and its reliance on luck in order to unlock brawlers. Eso es verdad. We would like you to have more say in which brawlers you unlock and when, ¡Oh! as well as which brawlers you would like to upgrade. These changes have a huge impact on how Brawl is played and will give every player a clear goal in the game. We'd like to get these changes into your hands as fast as possible. And there are more things the team is working on. Yes, we would like to make it more meaningful. Lo de que puedas to elegir improve qué brawlers playing bloqueas certain es brawlers. increíble, The ¿eh? concept of mastery. Think clearer goals. Y esto también me rewards, gusta, you get chicos. it. Additional items on our current list of things to do are matchmaking, También, por better sense favor. of collecting cosmetics, and more ways for you to show them off. También, por As favor. well as tools for you to share cool moments in the game on social También, media por favor. directly from within the game. We'd also like to introduce ways for you to recruit your friends. And yes, in parallel, we've started working on a system Gracias, to report señor, other reportar players gente, within chicos. Black Reef Play. Eso va a We're limpiar el likely going juego, to roll tío. this one out rather sooner than later and start the process of collecting data and get a sense of the Va a haber volume muchas of denuncias, reports. ¿eh? This isn't a complete list of everything we'll do, but these are the topics currently taking the majority of Vale, our está focus. en cuanto a lo You que es can learn actualización, en more cuanto a about upcoming futuro, features as usual here in Brawl. muy bien, ¿eh? De hecho, si os Thanks for fijáis, watching, bueno, no lo like veis, and subscribe, pero el and vídeo see tiene you ya in más de October. 5 millones de visitas And y es de ayer. giveaways. Yes, the Brawl Stars creators will be giving away Vale, yo voy a regalaros una de estas, ¿vale? Así que todo el mundo So suscrito al search for canal hashtag #BunnySqueak y regalaré giveaway una skin de here estas. on YouTube or any social ¿Vale? media and read the rules to participate in the giveaway hosted Bueno, de by the hecho, Brawl seguramente content creator. puedo sortear 5, chicos. And this isn't a list. What's wrong? Vale, estos son ya I tomas didn't falsas, work- que a mí me dan un poco más igual. Muy bien la Brawl Talk, sobre todo ya os dije que la parte de contenido ahora actual un poco sin más, pero la de futuro tiene muy buena pinta. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva a los que no lo habéis visto, espero que os guste, como siempre. Nos vemos mañana con más. Os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente y adiós.